Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Guisao y hoy les vengo a hablar sobre los principios de la economía de Grover McCune. McCune presenta 10 principios que ayudan a entender cómo funciona la economía y cómo toman decisiones las personas. Estos principios están divididos en tres grandes categorías: cómo toman decisiones las personas, cómo interactúan las personas y cómo funciona la economía en su conjunto. Como principio uno, las personas se enfrentan a las disyuntivas. La disyuntiva es una palabra que puede referirse a una oración que expresa una elección entre dos posibilidades. McCune nos habla que en el principio de la economía nos indica que todo lo que nos propongamos hacer tendrá un sacrificio en otra. Y aunque creas que puedes hacer las cosas al mismo tiempo, a la vez estás perdiendo el tiempo en otra actividad. Por ejemplo, si tú quieres dedicarte a la filosofía y te gusta mucho las matemáticas, tienes que dividir el tiempo y al dividir el tiempo, pues vas a perder tiempo en lo que podrías estar haciendo. Por ejemplo, hoy estoy haciendo clases de filosofía, pero estoy perdiendo en las clases de matemática. De eso nos habla McClure. En el principio 2 es el costo de una cosa, que es aquello a lo que se renuncia para obtenerlo. Va muy a la mano de las personas disyuntivas, ya que al hacer un costeo se necesita el más mínimo detalle para poder concluirlo, porque todo tiene un costo. Por ejemplo, si deseas hacer una ventana, tienes que ver desde dónde viene el origen o la materia prima de esa ventana. En principio 3, las personas racionales piensan en términos marginales. Son aquellas personas que van a los extremos, siendo el caso de que si no está dando la rentabilidad una cosa, es buscar la forma de hacerlo rentable y así no perder alguna otra cosa. En el principio 4, las personas responden a los incentivos. Como si las personas que aportan a este principio buscan la manera de buscar más clientes para poder vender todas sus cosas, ya sea como ejemplo en el mercado y las manzanas. Al tener una manzana muy costosa, habrán pocos clientes, pero llegarán las promociones que van a incentivar a comprar más al mismo precio o superior. En el principio 5, el comercio puede mejorar el bienestar de todos. El comercio busca la mejor cara de cada persona, ya que si intenta por un lado requiere una habilidad, pero tu fortaleza es tu fuerza. Tienes que buscar ese lado de fuerza. No todas las personas tienen la habilidad de hacer una cosa, como por ejemplo, si yo soy bueno en los números, ¿por qué me dedico a la lectura crítica? No, hay que dedicarle a lo que más nos da rentabilidad. En el principio 6 dice que los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. En este principio busca la manera de hallar la necesidad para enfocarse en ello y buscar cómo abastecer esa necesidad. Con un buen servicio, por ejemplo, en mi pueblo no hay cosecha de mazorca. Ser el primero en cosechar y vender a la necesidad del pueblo. Primero hay que mirar la necesidad que necesita el pueblo para poder tener frutos en dicho mercado. En el principio número 7, el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Según Gregor McCune, el gobierno controla el mercado, que se necesita la seguridad de estar respaldado por alguien para que la economía fluya y no exploten los recursos. ¿Cómo así? En este, por ejemplo, si tenemos un caso de restaurante, ¿yo cómo puedo vender y asegurar de que el cliente me puede pagar al final? ¿O cómo sé que mi negocio va a seguir adelante si no sé cómo manejar este otro lado de los impuestos, por decirlo así? Entonces, indirectamente, a veces es necesario que el gobierno intervenga para mejorar los resultados de un negocio, ya que la regulación de los impuestos y subsidios en una intervención directa que el gobierno puede influir en el mercado, ya que él tiene la visión de todos nosotros en los negocios. En el principio 8, el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. El nivel de vida de un... ah, sí, en este principio, cuando un país tiene mucha productividad, tendrá mejores condiciones en producir bienes y servicios. ¿Por qué? Porque siempre está trabajando y buscando más empleo por ese estilo. Por eso cuando un país tiene mucha productividad puede exportar más, puede generar muchas importaciones y así sucesivamente.
En el principio 9, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Cuando el gobierno se centra en un solo mercado, disminuirá la producción de otra. Por eso se entra en la inflación, cuando hay mucha demanda contra la oferta. Por ejemplo, si tenemos un caso de que 5 manzanas me cuestan solo 2.000 pesos y la oferta está muy asequible para todas las personas, lo cual demandará que todas las personas compren de dicha oferta. Y eso no conviene ya que se acabará más rápido. Cuando tenemos mucha demanda contra la oferta, lo que más requiere es incrementar los precios para que así podamos regular un poco la demanda. En el principio 10, dice, la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Las personas se enfrentan a una disyuntiva entre inflación y desempleo ya que tienen que ver cómo funciona la economía perdón, y los altos y bajos que puede tener. En este principio, prácticamente es tener cada mínimo detalle de lo que está pasando en el alrededor, ya que en el momento de montar un negocio, por ejemplo, tienes que mirar de qué lo monta y mejor si me dedico a otra cosa y si mejor cosecho. Pero es que el señor que tengo al lado ya está cosechando, entonces no tendría ganancias. Cuando pasa eso, no tienes que mirar como una competición, sino un motivador, porque el señor está cosechando, pero no tiene de esto. Entonces siempre se va a enfrentar mucho a la disyuntiva y, y al costo y al desempleo, ya que tiene altos y bajos. En conclusión, para manejar una buena economía, debe pensar en el más mínimo detalle y no solo estudiar tu economía, sino quién te rodea, ya que allí podría estar tu competencia, pero como dije anteriormente, no es para derrumbar a tu competencia, sino aprender de ella, porque puede que le estén tirando unos precios, pero por acá pueden estar tirando otro. Y esa sería mi presentación sobre los principios de la economía de Gregory McCune, ya que es muy interesante porque analiza lo que abarca todo la de la economía, los altos, los bajos, qué probabilidades hay de tener esta u otra cosa. Y a ver, hablando un poquito de mí, escogí esta carrera ya que me gusta mucho, tiene que ver muchas cosas con lo que yo quiero, no me quiero alejar de la contabilidad, todo eso. Bueno, no siendo más, eso sería todo por mi grabación. Muchas gracias, profe. Hasta luego.